Continuamos con las estrategias multimétodo de recogida de datos. Existen 4 estrategias: observación participante, entrevistas en profundidad, selección de documentos y enseres, técnicas suplementarias. En este video vamos a concentrar nuestra atención en observación participante. La primera estrategia. La observación participante es realmente una combinación de estrategias particulares de recogida de datos, es decir, no es una única, es una combinación de estas. Esta está compuesta por 1. Participación limitada, 2. Observación de campo, 3. Entrevistas, 4. La recogida de artefactos. La participación limitada es necesaria para obtener una aceptación de la presencia del investigador, incluso si se trata de alguien discreto. Es decir, que esta persona, de forma limitada por un tiempo, participa como parte, en el caso de las escuelas, como docente, es parte del grupo. La observación de campo es la técnica del investigador que le permite observar directamente y tomar notas sin interacciones. Las entrevistas pueden tener lugar en forma de conversaciones casuales, tras la convivencia con las personas dentro de la institución de manera informal, o pueden ser más formales y con una única persona. Las decisiones que conciernen a las estrategias de recogida de datos son normalmente revisadas tras la selección del lugar, la entrada en el campo y el trazado inicial del mapa de campo. Los planes iniciales se pulen y revisan. La información que en un principio se había planeado que se obtendría a través de la observación puede conseguirse a través de entrevistas. Es posible que los descubrimientos preliminares procedan de los datos de las entrevistas, tengan que comprobarse con la ayuda de cuestionarios elaborados por el investigador o con herramientas de análisis. El análisis de los documentos o de los acontecimientos inesperados puede abrir nuevas direcciones para la observación y las entrevistas. Elegir las estrategias de recogida de datos es un proceso en el que se debe escoger entre varias alternativas para la recogida y corroboración de datos, y en el que debemos modificar nuestras decisiones para captar la realidad del fenómeno cuando esto es necesario. Como vemos y como podríamos comparar con los diseños de investigación cuantitativa, estos son muchísimo más flexibles en todo sentido. Continuamos con la observación participante. Esta ocurre in situ. El requisito más elemental de la metodología es la permanencia en el campo, en el lugar en el que el investigador está presente durante un tiempo más prolongado. El trabajo de campo a menudo es considerado como un esforzado trabajo de búsqueda. Muchos estudios de campo se centran en procesos sobre el tiempo y la codificación de notas. Los investigadores cualitativos normalmente dejan constancia del número de días y horas de permanencia en el campo. Dentro de este proceso, la recogida de datos continúa hasta el fin lógico de un acontecimiento o hasta que la situación cambie tan radicalmente que el escenario no sea relevante para continuar la investigación. Muchas personas se preguntan cuánto tiempo debe permanecer el investigador. Pues vamos a ver a continuación que eso dependerá de todos los recursos, de toda la información que él pueda recoger en un determinado tiempo. El límite natural para la recogida de datos puede ser un periodo de 3 semanas, por ejemplo, para un programa artístico en una escuela de verano. El límite natural para un estudio de instrucción de enfermería clínica es de 10 semanas, por ejemplo, porque solo durante ese tiempo se podrán recoger las evidencias necesarias. Cuando la situación examinada ya no resulta relevante para la investigación, la permanencia en el campo finaliza. Es decir, cuando considero que he recogido toda la información que necesito. La recogida de datos puede terminar con la inesperada promoción, por ejemplo, renuncia de una persona decisiva, circunstancia que evidentemente va a suponer que esta persona va a desaparecer del estudio, ya no se le incluirá más.
Es crucial que el investigador adquiera las pautas lingüísticas particulares y las variaciones del lenguaje de los individuos observados para recoger e interactuar con ellos. Las observaciones y la escucha intensa son esenciales. La observación de campo es un proceso activo que incluye indicaciones no verbales. Las personas no solamente se comunican por medio de palabras, se comunican por medio de expresiones faciales, gestos, tono de la voz, movimientos corporales y otras interacciones sociales que no son verbales que dan a entender los significados más sutiles del lenguaje. El conocimiento sobreentendido es personal e intuitivo, por lo que al sujeto le resulta difícil o imposible expresarlo con palabras. En lugar de ello, la persona demuestra este conocimiento a través de sus acciones o mediante la creación de objetos. La escucha también es trabajo necesario. Los investigadores escuchan con todos sus sentidos. Escuchar implica ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, ser capaz de ver el mundo como el participante, mostrar empatía. El trabajador de campo presta mucha atención a los es y a los porqués. La escucha activa exige que el investigador deje de lado sus pensamientos, sus problemas, sus temas personales, ¿no? Y se centre en los del investigado o de los participantes. Observaciones de campo ratificadoras. Aunque el trabajador de campo no interviene, sí adopta diferentes puntos de vista sobre los acontecimientos de los participantes para conseguir actitudes y confirmación de sus datos. Gracias a la observación de los participantes en muchos contextos, los investigadores consiguen obtener datos que serían prácticamente imposibles de obtener a través de otras técnicas y tienen acceso a un tipo de información única. En la recogida para corroborar datos, los investigadores presentan a menudo diferencias, discrepancias entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. De este modo, la observación participante permite comprobar si lo que dice es lo mismo que lo que hace, si esto último coincide con lo que el investigador cree que aquel sujeto está haciendo basándose en los datos. Observaciones de campo principales. Puesto que el escenario social interactivo es demasiado complejo y sutil para observarlo y captarlo todo, el investigador no recopila todo lo que ocurre. Los trabajadores de campo cuentan con la larga estancia en el campo para desarrollar el estudio y de esta manera poder más adelante decidir lo que debe incluirse y lo que debe excluirse. Los investigadores observan y recopilan los fenómenos más destacados de los problemas que han previsto, sus estructuras conceptuales más extensas y las características contextuales de las interacciones. Las notas de campo y su registro inmediato. Como ya lo mencionamos, estos investigadores pasan muchísimas horas, muchísimo tiempo en estos lugares y necesitan algunas técnicas, algunas estrategias para la recolección de datos. Los datos se recopilan en forma de notas de campo, observaciones de lo que acontece mientras el investigador se encuentra en el campo. Las notas de campo aparecen con fecha y el contexto se identifica o se redacta en qué contexto fueron recogidas. A menudo las notas están repletas de abreviaturas, características que resultan a veces difíciles de leer por terceros. Los investigadores recopilan en el campo detalles descriptivos y muy precisos. Estos son escritos inmediatamente después de haber abandonado el lugar. Bueno, esto es más que nada una recomendación, es decir, que inmediatamente cuando se ha recogido la información, cuando uno llega a casa o llega al lugar donde está trabajando su oficina, es muy importante resumir las principales interacciones y escenas observadas y lo que es más importante, valorar la calidad de los datos que puedan sugerir preguntas y posibles interpretaciones.
Tanto en las notas de campo como en los registros inmediatos, las posibles interpretaciones se separan de las observaciones actuales. Tengamos cuidado con eso. Es importante que, por ejemplo, en azul se escriba todo lo que se observó y en rojo se escriba todo lo que se está interpretando. En ocasiones estas percepciones pueden crear asociaciones libres, citar analogías, usar metáforas y símiles o anotar teorías y bibliografía que pueden resultar útiles durante el análisis.